Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Continuamos con el libro de Josué. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 7 y vamos a repasar un poquito lo que vimos la última clase. Habíamos visto la toma de Jericó. Habíamos visto que la tierra prometida ya la tenían delante, ya se habían circuncidado, ya estaban todos firmes y listos para tomar la tierra prometida. Hola Lizzy Torres, ¿qué tal? Karina Jiménez, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí conectados desde el principio. Bueno, vemos que Josué ya está listo para ir a la guerra, tuvo el encuentro con Jesucristo, le dijo que se quite las sandalias, pasaron los días de- para la sanación de lo que era la circuncisión, que era aproximadamente un mes, un poquito más. Udelia Harrick, Dakota Zuniga, ¿qué tal? Bendiciones, gracias por estar ahí, mis hermanas. Todas mujeres, un grupo de mujeres valientes que siempre se conectan. Los hombres brillamos por la ausencia, pero bueno, ahí vemos lo valiente que son las mujeres siempre, cómo están siempre queriendo servir, cómo estamos siempre buscando, luchando, y pasa siempre a lo largo de la historia. Bueno, eh, ¿qué es lo que pasó? Josué se le da las órdenes, se le da la estrategia de que en 7 días iban a tomar la tierra prometida. En esos 7 días el Señor les dice que tienen que estar callados. Esta era una prueba muy grande para el pueblo que por excelencia era un pueblo de murmurar. Entonces ya vemos que es un pueblo maduro, ya es la generación siguiente, y ya el Señor les dice que estén en silencio, que en los primeros 6 días den una vuelta a todo lo que es Jericó, a la vuelta de los muros, y el séptimo día que den 7 vueltas y al sonido de las bocinas, de los cuernos de carnero, iban a caer los muros. Y así pasó y cayeron los muros. Así Josué después va, rescata a Rahab, a la ramera y a toda su familia, porque habían hecho un trato con los espías, y bueno, respetaron todo, y vemos que así conquistan la primer, eh, la primer batalla. Atento con esto. Vamos a ver cómo automáticamente pasa este pueblo que estaba haciendo todas las cosas bien, que quería hacer las cosas bien, que iban hacia adelante, obedecían y Dios le da la victoria, le da la conquista. Pero ahora vamos a ver que pasan de la victoria al fracaso. Esto es lo que vamos a ver ahora, cómo los errores que empezamos a cometer, esto es lo que debemos entender, es que cuando decimos, bueno, el Señor estuvo conmigo en las pruebas, estuve cerca de la muerte, estuve mal económicamente, el Señor me salvó, estuve mal y la batalla yo me fortalecí en Él, esperé en Él, no busqué nada, estuve en ayuno, estuve orando, estuve leyendo la palabra, estuve haciendo todo correctamente, y después caemos con la primera prueba, porque después la siguiente prueba, ahí es donde vemos que ya nos desconfiamos, ya nos confiamos, no nos desconfiamos, nos confiamos y ya empezamos a andar más relajados. Y es ahí donde volvemos a caer. Y a esto tenemos que estar atentos cuando ganamos una victoria, una batalla, vemos la mano de Dios y cómo no tenemos que dormir. Entonces, ahora vamos a ver cómo pasa el pueblo de Josué de la victoria, una gran victoria, caen los muros de Jericó, este pueblo conquista lo que es eh, esta región. Recuerden que Jericó estaban las puertas cerradas, no se movía un alma, había silencio, estaban todos desmayados, dice la palabra, con el corazón, eh, con el corazón turbado, y ahí vemos que este pueblo de Israel solamente tuvo que ir a conquistar, ni siquiera ofreció Jericó ninguna resistencia, porque había miedo, porque había pánico. Entonces ahora vamos a ver que la situación es que ahora tenemos un pueblo de Israel, pero con el pecho inflado, un pueblo de Israel donde Dios está con nosotros, conquistamos Jericó, la ciudad más importante, el poder de Dios, Jehová está con nosotros, y ellos están derrotados. Y ahí empiezan los problemas, porque es ahí donde nosotros queremos hacer la obra y dejamos a Dios de lado.
Entonces, en el versículo número 7, capítulo número 7 de Josué, hoy vamos a ver el pecado de Acán, atento con este hombre, que nos dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Acá estamos hablando de que cayeron en pecado los hijos de Israel y lo toma como todo el pueblo. Fíjense que hay un culpable solo, que es este hombre Acán y su familia, y vemos que cae toda la nación por culpa de un hombre. Y nosotros podríamos decir, uy, qué malo, o por qué. Por culpa de uno, ¿cómo cae el pecado toda la nación? Acá no está diciendo, pero los hijos de Israel, los nombra a todos, cometieron una prevaricación. ¿Qué significa esto? Esto, lo que significa es que nosotros somos un pueblo, somos un cuerpo de Cristo. Y si uno peca, caemos todos. Y si se levantan hombres de Dios y se ponen firmes y nos llevan adelante, todos somos bendecidos con los hombres de Dios y con las mujeres de Dios. Y también somos malditos por culpa de los pecados. Por eso, si estamos en una iglesia apóstata, si estamos en una iglesia que no tiene sana doctrina, va a ser una maldición para nuestra vida. Y siempre cuando hay una iglesia que hay falsa doctrina, hay mucho pecado, porque no se corrige, porque no se identifica, porque se vive pecando alegremente y total, Dios es amor y Dios es misericordia. Y eso termina siendo perjudicial para nosotros. Por eso el Señor nos saca del sistema religioso. Después nos va a volver a meter al sistema religioso, pero para hacer luz, para hacer la diferencia. Hola Gustavo Rodríguez, buenas noches, gracias por estar ahí. Entonces, en el capítulo 7 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Prevaricación es pecado. Es como violar algo, el pacto. Acá están violando. En cuanto al anatema, ¿qué significa anatema? Fíjense en el capítulo 6, versículo 17, dice, y será la ciudad anatema a Jehová. Acá está hablando de Jericó, que cuando caigan los muros iban a destruir todo. Y será la ciudad anatema a Jehová, dice el versículo 17 del capítulo 6 de Josué. Dice, con todas las cosas que están en ellas, solamente Rahab la ramera y todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toquéis, ni toméis a cosa alguna del anatema, no sea que hagáis el anatema al campamento de Israel y os turbéis. Lo que está diciendo es que no toquen nada. Todo esto era consagrado a Jehová. Entonces, y acá le está dando la orden de que más los utensilios, el oro, la plata, el bronce, el hierro, sean consagrados para Jehová. Bueno, acá no nos explica, no nos dice cómo, pero seguramente era consagrado para Jehová, guardado para Jehová. Seguramente lo manejaban los levitas, seguramente los sacerdotes, pero era apartado, no era para el pueblo. Entonces, este era el anatema. Jericó tenían que destruir todo, no se podían quedar ni con un tornillo, ni con un alfiler. Tenían que destruir todo. Y este pueblo estaba bien enardecido para tomar todo y en obediencia. Entonces, acá estamos viendo que en el capítulo 7, que cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Este anatema nos está diciendo que es esto el anatema, estamos hablando de la ciudad de Jericó que no podían tomar nada. Marisol Rodríguez, hola, saludos mi hermano. Muchas gracias por estar ahí presente, Marisol. Gracias todos los días en este horario. Hacemos los estudios, ahora estamos con el libro de Josué. Gracias por estar ahí. De alguna manera llegaste por algún video por ahí. Así que bueno, también está mi Facebook Sebastián Céspedes, que también estamos transmitiendo en vivo por si en uno de los 12 no funciona. Así que bueno, gracias por estar ahí conectados y que cada vez se van sumando más personas. Bueno, entonces, habían prevaricado en cuanto al anatema. ¿Qué significa esto? Y que alguien se robó algo, que alguien tomó algo que no le pertenecía, de Jericó que no podían. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estaban bajo la ley. Y bajo la ley era blanco o negro. Entonces, hola Elizabeth Cabrera, ¿cómo andás, Eli? ¿Todo bien? Espero que estés bien después de la pérdida de un ser querido. Así que bueno, un momento difícil, un momento triste, pero bueno, hay que estar firme para aguantar con todas las cosas. ¿Qué significa esto?
que alguien había tomado Marisol Rodríguez. Ah, ¿qué tal? Bien, amiga de Cinia Fernández. Muy bien, bueno, bienvenida al grupo. Gracias por estar ahí. Cinia Fernández está siempre. Se ve que está predicando el Evangelio como puede y así nos vamos conociendo y juntando. Y qué lindo porque Cinia Fernández también, Carmen Brenes también, creo que es del grupo o conocido de Cinia también. Así que muy bien. Me alegra cuando la palabra se empieza a expandir y llega a cualquier parte con estos medios tecnológicos que es Internet hoy en día. Hola Emilia Sosa, ¿cómo andás? Bendiciones, ¿todo bien? Bueno, entonces acá estamos viendo que habían prevaricado en cuanto al anatema, porque acá aparece, el Espíritu Santo ya nos está revelando quién es Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Está identificado, fíjense cómo a Dios no se le escapa nada, cómo Dios tiene los ojos en todas partes. Entonces acá estamos viendo que este pueblo ya lo está anticipando desde antes. Fíjense cuál es la situación. Ellos están en Gilgal. Gilgal era cruzar el Jordán y ahí ya habían acampado en Gilgal. Es donde se circuncidaron. Entonces, Gilgal termina siendo un lugar estratégico. Termina siendo un lugar que de Gilgal, ahí pasaron la Pascua, se circuncidaron, comieron el alimento nuevo, donde se fortalecieron para la guerra y donde Dios le dio las estrategias para que vayan a conquistar Jericó. Bueno, ahora van, conquistan Jericó y tienen que volver a Gilgal a concentrarse ahí y ver las estrategias nuevamente. Entonces, hola Cinia Fernández, justo recién estábamos hablando de vos, que ahí Marisol Rodríguez se conectó y está en el grupo, así que estamos muy contentos porque la gente se va sumando. Hola Vanessa Rossi, ¿cómo andás, Vane? ¿Todo bien? Qué lindo que el grupo siempre está ahí presente. Entonces, Gilgal va a ser un lugar estratégico, el campamento, donde se tienen que reunir y de Gilgal ir a conquistar y volver a Gilgal y consultar a Jehová y que Dios le dé la estrategia y así ir a conquistar. Entonces, estuvieron en Gilgal, Dios les dio todo, van, conquistan Jericó tal cual como Jehová se lo había dicho, y ahora vuelven a Gilgal. Pero el problema es que hay un pecado ahí. Y acá nos está diciendo que este pecado, que es el anatema, es traer algo de Jericó, que no podía porque era consagrado a Jehová, y aparece Acam, que era de la tribu de Judá. Entonces nos dice, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la ira de Dios cae por el pecado de un hombre. Está bien, estábamos bajo la ley en ese tiempo. Entonces, si en la ley es blanco o es negro, bendición o maldición, no hay un punto medio. La diferencia es que hoy estamos bajo la gracia. Entonces, la ley es lo mismo, somos transgresores de la ley igual, pero hay un abogado que es Jesucristo. Y es ahí donde viene Jesucristo con la gracia y con la misericordia, pero la ley es la misma. Entonces, acá Dios había dado un mandato que nos dice que no podían tocar del anatema que era consagrado a Jehová, y aparece Acam y se roba algo. Y todo el pueblo cae en maldición, porque no había un abogado, no estaba Cristo en ese tiempo. Entonces, lo que vemos es que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios tiene que ejecutar su ira, su juicio, su justicia. La santidad demanda justicia. Y esto es lo que tenemos que entender en cuanto a la ley y la gracia. Fíjense que acá hay un pecado y todos los pecados traen consecuencias. Y hoy estamos bajo la gracia. ¿Qué significa bajo la gracia? Tenemos Cristo, que es el abogado. Acá, por ejemplo, la ley va a caer sobre Acam por el pecado y sobre el pueblo. La consecuencia va a impactar en el pueblo, porque no había un abogado, no había un sacrificio. Entonces, ahora nosotros estamos bajo la misma ley, porque Dios no es que, bueno, ahora pueden pecar, hacer lo que quieran, que está todo bien. No, 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 no. Ahora podemos pecar como Acam, pero tenemos un abogado que es Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer Jesucristo? Y es como el que dice, bueno, es pecador, es un ser humano, es un hombre, déjalo ahí y vamos a esperar que va a corregir esto. Algo así es como que está intercediendo por nosotros el Señor Jesucristo, esperando a corregir todo esto.
pero las consecuencias siguen estando. Por ejemplo, si yo estoy en Cristo y vivo pecando y digo no pasa nada, está todo bien, está todo bonito, todo bajo la gracia, no significa esto, significa que cuando me arrepiento, el Señor me perdona, pero van a haber consecuencias de mi pecado. Entonces, hagan de cuenta de que yo, no sé, agarro un arma, salgo a robar un banco, mato a todos, me llevo el dinero y caigo preso y de rodillas le pido perdón a Dios. Y Dios me perdona si estoy arrepentido. Por Cristo. Pero tengo que pagar las consecuencias de una cadena perpetua o tengo que pagar en la cárcel las consecuencias del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, en el grupo hay muchos solteros. Y siempre cuando, o muchos solteros y separados, yo soy uno de los tantos, separados. Esto significa de que nosotros hemos cometido pecado durante todo nuestro matrimonio, durante toda la vida que vivimos en pareja o en familia. Y todos esos pecados el Señor nos perdonó hoy. Y no hay culpa, no hay pecado, ya se borró, el Señor ya listo, quedó atrás. Pero hay consecuencias del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Y parejas separadas, peleas por los niños, por la tenencia, por la mantención, por repartir los bienes, las casas. Es todo una consecuencia. Yo, por ejemplo, mis hijos en la semana no los veo. Y es todo consecuencias de mis pecados. No me pongo en víctima. Cuando no estaba regenerado sí me ponía en víctima. Yo soy el bueno y los demás son malos. No, no, no. El Señor, estoy bajo la gracia y me perdonó, porque yo merecía un juicio. Bueno, me perdonó. Estoy delante de Dios sin falta, sin mancha. Pero hay consecuencias del pecado. Entonces, pero acá estamos viendo, nosotros tenemos a Cristo, gracias a Dios. Pero en este tiempo, Cristo no estaba. Entonces la ley caía directamente y de una manera dura, severa, porque eso era la ley. El Señor le da la ley al pueblo de Israel para que digan, no podemos con la ley, no la puedo cumplir. Necesito a alguien que la haga por mí y que esperen al Mesías con gozo para saber de que cuando llegue, gracias a él iban a poder cumplir la ley. Pero no entendieron nunca al pueblo de Israel. Es más, Moisés le da las tablas de la ley, vamos a obedecer todo lo que nos da, vamos a obedecer todo. 5 minutos después, murmurando, peleando, luchando. Y el problema del pueblo de Israel, que luchaban todos los días para querer cumplir la ley y no podían. Y Dios decía, no pueden. Sí, puedo, yo soy santo, sí, yo guardo la ley, yo soy esto, yo soy lo otro. Y no entendieron nunca que no podían cumplir con la ley porque es severa. Es una vara muy alta que el hombre no puede pasarla. Entonces, cuando el hombre dice, Dios, no puedo con la ley, es muy alta, el Señor dice, recién ahora nos estamos entendiendo. Pero un pueblo soberbio como el pueblo de Israel nunca aceptó eso. Es más, se creían santos que la cumplían. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, bueno, acá estamos viendo que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fíjense que como por el pecado de un solo hombre cae toda la nación. Y acá estamos hablando de una nación, un país. Más de 2 millones de personas había. Y también pasa eso en una congregación. También pasa eso en una familia. Por ejemplo, yo tengo mi familia. Y si empezamos a traer pecado a la familia, adulterio, fornicación, mentiras, robos, hurtos, celos, iras, contienda, envidia, todas esas cosas las traemos y por más que sea un hombre solo el que esté pecando, va a impactar en toda la familia. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi familia y mi papá es un borracho, jugador y parrandero y todos somos santos en mi casa, un decir, ninguno es un delincuente, ninguno es malo, pero el único malo es mi papá. Un ejemplo, no lo estoy diciendo que es mi papá, pero un ejemplo, mi papá. Lo que va a pasar es que va a haber un juicio a toda la familia va a caer en desgracia, toda la familia va a caer por culpa de un hombre. O lo mismo que si yo tengo una familia y tengo un hijo delincuente, que es un borracho y que es un asesino. Tarde o temprano la familia va a pagar por el pecado de esa persona. ¿Se entiende cómo funciona esto? Y en la iglesia lo mismo. Da la casualidad de que hoy los principales pecadores son los pastores, los principales herejes. Por eso están así como están las iglesias y no se molestan en corregir nada. Y por eso viven en pecado.
Por eso hay que estar atento. No sirve de nada ir a una iglesia con tal de estar en algún lugar y pertenecer a algún grupo. No sirve de nada ir a una iglesia, porque si es una iglesia pecadora y que no se corrige el pecado, estamos en graves problemas. Entonces acá estamos viendo que Acán tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y fíjense que el pueblo de Israel había dejado el desierto. El pueblo de Israel había cruzado el Jordán, que implicaba lo que es la santidad. Se habían circuncidado, se habían levantado los guerreros, los valientes. Estaban todos bajo las órdenes de Josué, se había levantado un líder. Se circuncidaron, pasaron la Pascua, se olvidaron de Jericó con la mente pensando en que iban a estar en recuperación. Empezaron a comer un alimento nuevo, obedecen, escuchan la voz de Dios, van, conquistan la tierra prometida, la primera ciudad, Jericó. Y ahora estamos viendo que automáticamente la ira de Dios está sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser? Y ahí vemos que así es la ley. ¿Se entiende? La ley se ejecuta y Dios es justo. Entonces, acá estamos viendo que esto es la raíz de un pecado y a esto le vamos a sumar otros tipos de pecado que tiene que ver con la negligencia de los líderes, que ahí vamos a ver. Entonces, en el versículo número 2, en el versículo número 1 ya nos da el primer dato. Acán, y ya se mandó una de las suyas y decía que el pueblo ya está en pecado por un solo hombre. Fíjense lo que es. Versículo número 2. Después, Josué envió desde Jericó a Jaí. Esta es otra ciudad. ¿Y cuál es el problema? Ya en estas pocas palabras vemos que dice Josué envió. ¿Qué vemos acá? El primer error y viene de parte del líder. Josué no consultó, debería ser. Dios no lo mandó a Josué a que vaya a mandar espías. Se lo dijo para que vayan a Jericó. Pero claro, ya lo damos por hecho que Dios va a actuar siempre igual. Y ya creemos que Dios funciona como yo me imagino. Y ese es el problema. Porque alguna vez el Señor trató con nosotros de tal manera, entonces el Señor siempre tiene que tratar de la misma manera. Y no, es multiforma el Señor. Lo que Él quiere es que estemos todos los días sujetos a su palabra. No es que tenemos un manual y aprendemos un poquito cómo se maneja Dios y listo, después ya andamos por la vida así. Y así andan muchos. Por eso hay gente que viven con su testimonio. Cuando comenzaron, yo era un pecador y el Señor me liberó, yo estuve cerca de la muerte y acá estoy. 48 años después, y yo era un pecador y el Señor me salvó y acá estamos. ¿Y cuál es el tema? Que no conoce nada de Dios, no conoce una estrategia, no conoce nada, no conoce la mano de Dios, porque están en un solo testimonio de hace 1000 años atrás. Bueno, y acá Josué ya, un poco agrandado, un poco con mucha confianza, con un exceso de confianza, dice, después envió Josué hombres desde Jericó a Jaí. ¿Cuál es el problema ahora? Segundo problema en tan poquitas palabras. El primero es que no consultó a Dios. Entonces, acá tenemos dos tipos de pecado. Uno que es presunción. Josué presume que Dios quiere que vaya a Jaí a conquistar. Ese es el primero. Y el segundo pecado con el mismo acto es rebelión, que está haciendo lo que Dios no le mandó. Entonces, presunción es el cristiano que supone que Dios me mandó a hacer esto. Por ejemplo, yo puedo estar ahora y decir, yo soy un pastor. El Señor me mandó y acá estoy, soy el pastor. Se me tienen que sujetar a mí. Bueno, ahí yo puedo tener el pecado de presunción, que yo presumo que Dios quiere que yo sea pastor. Eso lo vamos a ver en Saúl. Entonces, ese es un pecado. Y también tenemos el pecado de rebelión, que no hago lo que Dios me dice. ¿Y qué es lo que Dios le había dicho? Que tenían que volver a Gilgal. Acá fíjense que están yendo de Jericó, conquistan Jericó y se van a la otro pueblo a conquistar. Entonces ya vemos cómo el hombre automáticamente sale a correr a ciegas como suponen. ¿Se entiende? Entonces este es el problema. Por ahí nosotros estamos detrás de una bendición, detrás de vencer un pecado, detrás de un anhelo, de un sueño. Y en ese tiempo, claro, oramos, ayunamos, nos rasgamos las vestiduras, decimos shalom, amén, todo lo que sea necesario y obedecemos todo.
Pero luego que conseguimos esa bendición, nos relajamos y empezamos a hacer las cosas como queremos, como lo está haciendo Josué. ¿Se entiende? ¿Y saben cuántos conozco yo que llegan de rodilla, llegan a Cristo y que sus pecados son perdonados, que empiezan a dormir bien, que ya dejan el insomnio, empiezan a tener lo que querían y después se alejan? Gente que solamente han venido acá por un trabajo, querían un trabajo y querían un trabajo, mientras buscan el trabajo y no tienen dinero, son humildes, vienen, congregan, están con los hermanos, hacen todo conforme a la voluntad de Dios, pero cuando consiguen lo que quieren, ahí es donde se alejan. Hola María Martínez, ¿cómo andás, hermana? Bendiciones ahí de Facebook, gracias por estar ahí. Espero que sea de edificación el estudio. Entonces, ahí lo que vemos es cómo nosotros nos confiamos. Por ejemplo, y le pasó a David también. Esto no es algo que es algo, no, es un pecado. Pero, por ejemplo, David mató a Goliat, lo perseguía a Saúl, se salvaba, se escapaba, lo tuvo delante para matarlo, todo. Todas las pruebas venía pasándola a David, pero 10 puntos. Y todas las pruebas con Cristo estaba pasando, con Jehová, digamos. Y en un momento le pide algo de alimento a Nabal, un hombre rico, y el hombre rico lo desprecia y dice, ¿quién es este David? Y dice, no le voy a dar nada. Y David toma su ejército, toma la espada y fue a matarlo. Y ahí vemos que decimos, ¿cómo puede ser, David? No te volviste loco con Goliat, no te volviste loco con Saúl, tus hermanos todos te ningunearon, todo, pasaste todas las pruebas y ahora por un don nadie como Nabal te enojas y lo querés matar. Y vas a tirar tu testimonio a cualquier lado, vas a perder la corona porque un asesino no va a ser un rey. Y ahí vemos cómo vencemos batallas, pero caemos en la batalla más tontas por desobedientes. Entonces, Tony Aguilar, hermano querido, gracias por estar ahí, mi hermano de México. Bueno, gracias ahí María Martínez, gracias por estar ahí. Saludos desde Argentina, de Buenos Aires. No sé de dónde sos, pero bueno, te mando saludos. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que Josué, luego de la gran victoria, fíjense cómo fue el principio. Muerto de miedo, Dios le decía, levántate, te voy a engrandecer. Y Moisés, Josué, sí, estaba frente a los muros de Jericó y le aparece Jesús en persona, le da las órdenes, le da la estrategia y el obediente escucha todo, pero ahora no. Entonces, en el versículo 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Acá estamos viendo que Josué da órdenes. Le dice, vayan y reconozcan la tierra. Primer error, tenían que volver a Gilgal. Ese era el santuario, ese era el lugar donde se tenían que reunir, tomar fuerzas, estrategias, que Dios les hable y ahí van a ir a la batalla. Pero no, Josué desde Jericó ya quieren ir a tomar Jaí, que era el siguiente pueblo a conquistar. Entonces estamos viendo que les dice, subid y reconocer la tierra. Dios no le está mandando ahora. ¿Se entiende la diferencia? Al principio Dios le dice, vayan, investiguen la tierra, todo lo que era Jericó, a ver cómo estaban. Eso les sirvió para que tengan aliento el pueblo de Israel, porque estaban asustados, estaban todos callados, todos encerrados, y se dieron cuenta y eso les dio ánimo, porque esto es algo psicológico. Entonces, el pueblo de Israel estaba entonado para conquistar Jericó, y Jericó estaban con los ánimos por el suelo. Entonces, Dios por eso les dijo que vayan, pero ahora no les está diciendo el Señor que vayan a reconocer la tierra. Y Josué les dice que vaya a reconocer la tierra. ¿Se entiende la imprudencia y cómo somos nosotros imprudentes cuando somos así? Entonces les dice, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Pero ¿cómo reconocieron? Con ojos carnales. Ese es el problema. Que cuando Dios no está con nosotros, las cosas las vamos a ver con ojos carnales. Y el problema de los ojos carnales es que está en sintonía con el corazón perverso. Entonces, mis ojos carnales, voy a ver una chica que es muy bonita y voy a decir, es el amor de mi vida y Dios quiere que me case con ella. Pero si Dios está conmigo, me va a mostrar si es la verdadera o no. Y no de una manera mágica, de una manera espiritualoide como hacen muchos cristianos. No, no, con las escrituras. Vas a abrir la Biblia, vas a ver si se parece a la mujer virtuosa o si se parece a la mujer ramera. Y por más que sea muy bonita y por más que sea la mujer ramera, no es para vos. Entonces,
Así es como Dios nos va guiando. Y para eso necesitamos estudio, palabra, meditar, dominio propio. Entonces, acá estamos viendo que con ojos carnales vemos que estos espías van a ver Jaí. Y este pueblo era más débil que Jericó. ¿Y cuál es el problema? Fíjense qué es lo que dice, versículo número 3. Y volviendo a Josué, le dijeron, no subamos todo el pueblo. Fíjense que ahora empiezan a opinar los espías. Los espías empiezan a dar órdenes ahora. No, que no suba todo el pueblo. Ahora se ponen en generales los dos espías que fueron a reconocer la tierra. Acá vemos cómo el hombre está a la deriva si Dios no está. Ya el hombre empieza a hacer lo que quiere. Y así estamos viendo las iglesias hoy. Con pastores, con líderes, con diáconos, con todo, que hacen muchas obras y hasta parecen, decimos, wow, qué bien, pero en muchas de ellos Dios no está. Entonces acá lo que le está diciendo, le dijeron a Josué, no suba todo el pueblo. Miren vos los espías. Si no, suban 2.000 o 3.000 hombres. Ponen estrategias ahora los espías. Ahora ellos, los espías, que bien fueron enviados por Josué, seguramente eran de confianza, todo, pero están haciendo todo sin Dios. Llevemos 2.000 o 3.000 hombres. Y acá tenemos el típico cristiano, que vive opinando de todo, no es testimonio de nada, no es ejemplo de nada, pero de religión opina y habla de todo. Vos tenés que hacer esto, este trabajo dejalo, busca el otro, y si tu mujer te dice que no, vos no le hables, y ahí tenemos tantos cristianos con una lengua tan larga para opinar, pero que no son testimonio de nada. Entonces acá estamos viendo que estos dos espías le dicen que suban 2.000 o 3.000 hombres. Ya están tomando las estrategias por sus propias manos. ¿Se entienden? Dice, y tomará a Jaín. Dice, no fatigues a todo el pueblo yendo allí. Fíjense qué significa esto. Los ojos carnales. Primero, exceso de confianza. Acá estamos viendo estos espías que están agrandados. Entonces, conquistaron Jericó, que eran las murallas, que eran los guerreros, que eran todos, y ahora ven Jaí, un pueblo un poquito más pequeño, mínimo, y lo ven, pero esto es fácil, esto, acá lo conquistamos rápidamente. Es más, no vayamos todos, no vaya todo el pueblo, porque nos vamos a cansar. Y es ahí cuando el cristiano, hoy en día, comienza a caminar subestimando todo. Pensando, y más que si tienen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así andan por la vida. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no va a permitir que su hijo pase hambre, no, Dios está conmigo y no, yo soy el elegido, yo soy el ungido. Exceso de confianza. Por ejemplo, estuve viendo hay un delirante por ahí que tiene como una cruz tatuada en la cabeza, que canta rap. Bueno, es uno que habla, que se hace el cristiano y lo escuchamos hablar, nada más dice que la marihuana es buena y todas esas cosas. Bueno, es un delirante. Y este hombre hablaba en lenguas, obviamente, tienen que hablar en lenguas para ser poderosos, y hablaba en lengua de una manera, bueno, todos los que hablan en lenguas hablan de una manera rara, pero este hombre de una manera más rara y más ridícula. Y después empieza a decir, yo soy el ungido de Jehová. Si tú te ríes de mí, te estás cargando maldición a tu vida. Y Jehová, porque yo soy... Y ahí tenemos el cristiano con un exceso de confianza. El cristiano creyéndose de que Dios es propiedad mía. Dios me habla a mí, no a vos. Dios me quiere usar a mí, no a ustedes. Yo soy el único que tiene un trato con Dios. Y ahí tenemos los pastores, todos con exceso de confianza. Que ya es soberbia eso, arrogancia, orgullo, muchas cosas. Entonces acá vemos que estos espías le dicen que no fatiguen a todo el pueblo yendo allí. Tomaron las órdenes ellos. Dice, porque son pocos. Entonces, los ojos carnales ven que es un pueblo pocos, entonces ellos mismos, sin consultar a Dios, establecen cómo lo deben ir a vencer. Y con pocos, nosotros lo manejamos rápidamente. Entonces, porque son pocos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de subestimar al enemigo. Recuerden que estamos hablando del enemigo que está hablando del pecado. Es cuando decimos, bueno, yo fumo, pero lo dejo cuando quiero. No, yo fumo, pero cuando quiero y cuando quiero lo dejo. Yo tengo el dominio. Exceso de confianza. No, yo miento, pero en 2 semanas voy a dejar de mentir y voy a empezar de cero. Exceso de confianza. No, bueno, yo
me drogo pero no soy un adicto. Y cuando quiero salgo, exceso de confianza. Yo voy a empezar a estudiar todos los días, voy a romper con la pereza, pero cuando quiero arranco y empiezo con todo, exceso de confianza. Estás suponiendo algo que aún no es. Y ese es el problema. Sí hay muchos cristianos que se creen que tienen todo controlado y no dominan nada. Entonces, este exceso de confianza te hace subestimar al enemigo y no estar en comunión con Dios. Porque claro, yo puedo con mis propias fuerzas. Versículo número 4. Obviamente, Josué, el líder, también entró en esta. Porque Josué tendría que decirle, ustedes hagan lo que tengan que hacer, que yo consulto con Dios y vemos qué es lo que quiere. Pero no, se ve que Josué toma el consejo de los dos espías. Y es él, pero está bien, es un general joven, nuevo, que recién empieza, y se hace así el caminar, se hace camino al andar, dicen. Pero el problema es cuando hay iglesias que todos opinan, que los pastores quieren complacer a todos, este es el problema. Recuerden también cuando Aarón estaba, cuando Moisés se va al monte Sinaí a escribir las tablas de la ley, y todos le dicen, haznos dioses que nos sacaron de Egipto, un becerro queremos. Y Aarón, no se diga más, vamos a juntar todos los zarcillos de oro, todo. Hicieron un becerro de oro. Y cuando viene Moisés le dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando acá? Y Aarón le dice, vos sabés cómo son estos, que son difíciles de complacer, entonces hay que complacerlos con todo. Y ahí vemos los líderes que no están aptos para liderar. Yo conozco pastores que no reprenden a nadie, no exhortan a nadie, no corrigen a nadie, a ver si se enojan todavía. Entonces, no nos peleemos, somos todos amigos, no, vamos a tapar todo bajo la alfombra y seamos todos amigos y caminemos como Alicia en el País de las Maravillas. Así andan muchos pastores, cuando no tienen autoridad de corregir el pecado. En primera de Tito 1.5 dice, corrige lo deficiente, para eso te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito. Le dice, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente, para que corrijas lo que está mal. Entonces, acá Josué lo mismo. Si sos el general, Josué, es para que corrijas lo deficiente y tenés que tener la madurez para decir que si esto no está consultado por Dios, no está guiado por Dios, no viene de la mano de Dios, tenés que tener el discernimiento de decir que no. ¿Se entiende? Está bien, recién comienza el ministerio de Josué y es un gran hombre de Dios, no estamos cuestionando, pero son seres humanos como nosotros. Entonces nos dice en el versículo 4, subieron allá del pueblo con 3.000 hombres. Bueno, Josué le hizo caso y no dijo llevar 2.000, pero bueno, vamos a llevar 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Fíjense qué es lo que pasó, perdieron. Fíjense cuál es el problema ahora, que ya el pecado de Acam, que estaba un juicio a llegar, y acá Dios está ejecutando un juicio rápido. Por eso lo está educando rápido el Señor. Entonces lo que dice es que cuando fueron con 3.000 hombres, estos 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Claro, imagínense la situación. El pueblo de Israel conquista Jericó sin mover un dedo. Y todos los pueblos estaban asustados. Todos veían el poder del pueblo de Israel, el poder de Dios. Y Jaí estaban muertos de miedo. Era un pueblo pequeño al lado, más pequeño que Jericó, y estaban muertos de miedo. Entonces, llegaron los israelitas con pocas personas, confiados, agrandados, pero sin Dios, y los sacaron corriendo los de Jaí. Entonces, los de Jaí los corrieron y perdieron. Entonces, ¿cuál es el tema? Que acá pierden esta batalla y es algo clave para ellos. Y más, fíjense qué es lo que pasó, versículo 5. Los de Jaí mataron de ellos unos 36 hombres. Fíjense que mataron 36 hombres del pueblo de Israel. Entonces acá estamos viendo de que Dios está ejecutando los juicios por el pecado de Acam, por la negligencia de Josué, por los espías que hicieron todo sin el consentimiento de Dios. Entonces vemos que los de Jaí, esta ciudad, mataron a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sabarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense cómo es la guerra. Un pueblo agrandado como el de, bueno,
Primero fue el pueblo chiquito que cruza el Jordán, un pueblo grande nos van a comer. Se empiezan a entonar, Dios les muestra con los espías cómo era Jericó, el pueblo de Jericó empieza a tener miedo, Dios conquista esa región y el pueblo de Israel ahora estaba en su cúspide. Vamos a conquistar todo, vamos por todo, y sin consultar van a Jaí. Entonces van con toda la confianza, van con poco hombre, subestimaron al enemigo, y el enemigo que tenía miedo, vio que podía y los corrió, y los mataron. 36 hombres. Entonces que salieron todos corriendo y ganó Jaí. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora vemos que esto no es solamente una derrota, sino que es algo psicológico. Esto es lo que es la guerra. Todo acá está en la mente. Fíjense, ahora, el pueblo de Jaí se agrandó. Ahora, el pueblo de Jaí dice, nosotros podemos, ¿qué van a venir a conquistar esto? Encima eran pueblos, todos eran guerreros. Entonces, el pueblo de Jaí se agranda, que estaban también atemorizados, y el pueblo de Israel que estaba allá arriba, ahora está allá abajo. Y no solamente esto, todos los demás pueblos que digan, pero Jaí los persiguió y los corrió y ganaron la batalla, entonces nosotros también podemos. Y Josué sabía que esto era algo psicológico para todas las naciones. ¿Se entiende? Entonces, como todas las naciones ya se enteran de que venció Jaí con pocos hombres al pueblo de Israel, entonces dice, pero entonces no es invencible el pueblo de Israel. Entonces le podemos ganar. Entonces se cambió todo. Por eso pasaron de la victoria al pueblo de Israel al fracaso, a la desilusión, al desánimo de estar allá arriba tan conquistadores, tan agrandados, tan en una posición tan alta, y ahora vemos que perdieron. Y ahora vamos a ver la situación de cómo son los verdaderos hombres de Dios. Vemos que el pueblo de Israel desfalleció y vino a ser como agua. Ahora el pueblo de Israel tiene miedo. Ahora el pueblo de Israel empieza a dudar de Dios, de sus promesas, de todo. Entonces, en el versículo número 6 nos dice, entonces Josué rompió sus vestidos. Acá vemos el líder. Josué rompe sus vestidos, que esto significa bronca, impotencia, ira, descontento, todo lo que es impotencia. Entonces vemos que Josué no entiende nada. Josué en su propia opinión estaba bien lo que hicieron. Pero vemos que rompe sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Fíjense la diferencia de un hombre de Dios. Y así somos nosotros. Nos vamos a mandar un montón, que nos vamos a mandar como caballos locos y vamos a ir y vamos a chocar contra la pared y vamos a venir corriendo, llorando como este pueblo. Así somos. Ganamos grandes batallas por ahí, grandes victorias, vida o muerte, trabajo, situación económica, muchas situaciones podemos ganar con Cristo. Pero después con la primer derrota podemos caer por negligentes. Pero vemos que Josué se postra en tierra delante del arca de Jehová. Esa es la diferencia de los hijos de Dios. ¿Podemos caer y podemos fracasar? Sí, porque somos humanos. Ahora, lo que sí es que como hijos de Dios no vamos a ir a buscar consejo al mundo. No vamos a ir a pedirle consejo al faraón. No vamos a ir a la psicología que me dé una respuesta. No vamos a ir al alcohol, no vamos a ir a la droga, no vamos a ir al mundo, a Babilonia, para que me dé respuestas para solucionar mis problemas. Esa es la diferencia. Lo que nos diferencia a los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Entonces, nosotros, ¿a quién? A Jehová. Todo está en contra. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Esa es la diferencia. Cara a cara a Jehová. No vamos a andar buscando en otro lado. A veces los cristianos van de iglesia en iglesia para ver dónde encuentran mejor la palabra para manipularla. Esa tampoco es una solución. A Jehová, cara a cara. Y acá vemos que Josué está haciendo esto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, Josué? Humillado. Pero esto no es algo nuevo para Josué. Él estuvo siempre en el arca, en la presencia del arca. Ya lo vimos que cuando estaba con Moisés en el tabernáculo de reunión, Josué siempre buscaba el arca. Por eso no es que es algo nuevo para él. No es como nosotros que cuando nos pasa una desgracia o algo feo, empezamos a orar y a pedimos al Señor y empezamos a ayunar. No, nosotros no debemos ser de ese tipo de cristianos. Nosotros debemos ser como Josué, que siempre buscaba la presencia. Entonces ahora hay un problema
hay una circunstancia negativa y ya sabe que tiene que ir a consultar a Jehová. ¿A quién iré si no a ti? Entonces acá vemos que se postró en tierra. Postrarse en tierra, esto es adoración, es mirar hacia el suelo, estar delante de alguien superior. Esto es adorar, no tocar el teclado y cantar. Entonces, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca. El arca es la presencia de Dios. Nuestra presencia de Dios es la Biblia, es la Escritura. Eso es. Entonces se postró delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Fíjense qué lindo que no estaba solo Josué. Había hombres de guerra. Cuando estamos hablando de guerra, hombres de guerra espiritual. Recuerden que Israel se va a dividir en dos. Hombres de guerra espiritual, que eran los sacerdotes, los levitas, y hombres de guerra de instrumentos bélicos, de guerra, de una guerra literal. Entonces acá estamos viendo que estos hombres son de guerra espiritual. Entonces se lamentan y acompañan a Josué en su dolor. Y también van delante de Jehová. Y eso es lo que quiere el Señor de una iglesia. Cuando las cosas no salen como queremos, postrarnos delante de Él. ¿Y qué es lo que nos decía Isaías 30:15? En descanso, en reposo, hallaréis la salvación. Entonces acá estamos viendo que están humillados. Dice, y echaron polvo sobre su cabeza. Esto hablaba de la humillación, de caer bajo, de estar delante de Dios, que después, bueno, los fariseos, cuando no los fariseos, salían a la calle y decían, acá estoy, 7, 8 días que no como porque, uy, ayuno, acá. Miren qué flaco que estoy, no puedo ni hablar. Y Jesús le dijo, no sean hipócritas como los fariseos. Y también se echaban polvo en la cabeza, que esto era un sinónimo de decir caí bajo, estoy en la peor situación de mi vida. Bueno, ellos se tiraban polvo en la cabeza y decían, qué humilde que soy, cómo estoy humillado, cómo... Y ya era un acto religioso. Pero esto representa estar derrotado delante de Dios, estar de rodillas, humillado. Hola Chinito Carrizo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces acá estamos viendo que están humillados. Y en el versículo 7 dice, y Josué dijo, escuchen esto, acá vemos cómo se presenta Josué y cómo lo tiene que formar el Señor también a Josué. Le dijo, Señor Jehová. Dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Vieron cómo ya automáticamente el hombre, el líder, cae en lo mismo que el pueblo? La primera derrota, ay Señor, ¿por qué? Todo me va mal. De todos los habitantes en el mundo que hay, a mí me pasa esto, Señor, ¿por qué yo? Así somos. Y Josué era un hombre capacitado, preparado. Señor, ¿por qué nos hiciste pasar este pueblo? ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Entonces acá estamos viendo que ahora se empieza, por un lado está bien. Por un lado está bien que se presenta delante de Dios, no va a otro, va a Dios y se presenta. Pero el problema es que por un lado está bien, pero por el otro lado está mal. ¿Por qué? Porque se está presentando victimizándose, está siendo muy dramático, porque a veces somos así de dramático. A veces nos va mal en las cosas. Señor, acá estoy, me va todo mal, mejor sería que me muera. Nos ponemos en dramático y miramos para arriba para decir, a ver, Señor, si así te conmuevo y moves tu mano. Eso tampoco es bueno. Eso quiere decir que estamos renegando contra la voluntad de Dios. Que Dios nos quiere dar algo según su providencia y nosotros no lo aceptamos. Ya estamos en desconformidad con Dios. Ya estamos renegando, ya estamos siendo rebeldes. Entonces acá está diciendo, dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Fíjense cómo impacta esto, porque tampoco está diciendo Josué, ojalá nos hubiésemos quedado en el desierto, no es tonto. Sabe que ahora está en la tierra de donde fluye leche y miel, sabe que está en una región linda, que al desierto no quisiera volver. 40 años en el desierto, tendría que estar loco Josué. Se dice, Señor, ¿por qué no nos dejaste en el desierto? No es tonto. Lo que está diciendo Josué, ¿por qué no nos dejaste del otro lado del Jordán? Que también es tierra donde fluye leche y miel. Es más, donde se quedaron los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés. Entonces, ¿qué está diciendo Josué? Ay, Señor, yo quiero la tierra prometida sin pelear como Rubén. ¿Y cuántas veces estamos así nosotros?
¿Cuántas veces queremos que el Señor nos bendiga sin guerra, sin lucha, sin pasarla divino? Entonces hay prueba, ay Señor, quítame este problema, ay Señor, mueve tu mano, y así detrás de todos los problemas que tenemos, que el Señor nos vaya sacando según nuestra boquita. Pero no, el Señor por algo les había dicho en el capítulo 1, te pido que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, que yo estaré contigo, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Y acá vemos que cae Josué, en la primera cae. Y ahora lo que está queriendo es volver donde estaba Rubén, nos quedamos acá. Y eso es lo que estaba impactando en los rubenitas. Porque claro, ellos antes del Jordán, sin guerra, habían conquistado ya su territorio, ya estaban viviendo en una posición y sería la envidia para los demás. Estos rubenitas, es más, Josué podría estar diciendo, nosotros acá murieron amigos de nosotros, murieron hermanos, fuimos humillados, nos corrieron hasta abajo de la cama y ahora estamos humillados, no somos nada. Y los rubenitas del otro lado están con un coco en la pileta, en una hamaca paraguaya, y están todos haciendo su vida. Y sería lógico lo que estaría pensando Josué. ¿Se entiende? Pero después lo que no entienden es que el pueblo cobarde de los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés iban a vivir esclavos porque iban a atacar y ellos estaban indefensos del otro lado del Jordán, que eso no lo veían en su momento. Entonces acá estamos viendo que ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán, con Rubén, sin pelear, sin hacer nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así están las iglesias hoy. Y te enseñan eso desde los púlpitos, que vos solamente pedile a Dios que Dios te lo tiene que dar, solo tenés que tener fe. Y no te vas a molestar en nada, no te vas a fatigar y se agarran todas las promesas de Dios y así viven. Versículo número 8. Ay, Señor, sigue lamentándose Josué. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espada delante de sus enemigos. Claro, ahora Josué le tenía que decir al pueblo de Israel, muchachos, hemos perdido. Pero ¿cómo? Hace 5 minutos tiramos los muros, fuimos guerreros, ganamos, y ahora perdimos. ¿Qué pasó? Y a Josué no le da la cara para decirle esto. Entonces acá estamos viendo que Josué se encuentran en una situación de humillación, en una situación donde hasta quisiera dejarle a otro y esto no es para mí y mejor abandono y pasa esto. Pasa de ahogarse en un vaso de agua también, que esto es lo que le está pasando a Josué. Ahogarse en un vaso de agua y esto es lo que nos pasa a nosotros. El primer problema que tenemos, el primer trámite que no sale como queremos, el primer diagnóstico médico que no sale como quisiéramos y ya vemos todo negro, todo oscuro, ya estamos escribiendo el testamento, que me voy a morir, Señor, y ahí. Es muy común, esto es muy de nosotros. Entonces ahora, en el versículo número 9, nos dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que les acabo de decir. Ahora los amorreos y todos los moradores de la tierra se van a agrandar ahora. Ahora se va a levantar toda esta nación que estaba dormida y que estaba bajo nuestros pies. Y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Bueno, José, tranquilo. José está siendo dramático, está siendo exagerado, se está excediendo un poco, y también está probando a Dios. Esta es una oración muy de nosotros, como diciendo, acá estamos, a ver, Señor, si moves tu mano, dale, acá estoy, mirá. Van a borrar el nombre de la faz de la tierra. Claro, vemos que el Señor había llamado a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel, lo saca con poder todo para que mueran ahora. No, el Señor sigue fiel a su palabra. Entonces acá estamos viendo que está siendo muy dramático. Dice, entonces, ¿qué harás tú? ¿Vieron por qué les estoy diciendo que está midiendo a Dios? Le está diciendo, nosotros no podemos, estamos derrotados, el enemigo se agrandó, van a borrar la faz de la tierra tu nombre. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Entonces, todo acá entonces está siendo un poquito manipulada esta oración, yo por lo que veo, por lo que puedo analizar. Como diciendo, Señor, está todo mal, a ver si moves tu mano, a ver si haces algo. Entonces acá estamos viendo que está siendo crítico, es una situación crítica según él, pero está exagerando mucho. Esto es lo que vemos en Josué. Entonces atento cómo oramos también. Entonces, fíjense
que la palabra, cuando el rey Salomón dice que hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para todo, acá vemos que hay que saber discernir los tiempos. Por ejemplo, el Señor nos lleva al desierto, pero nos lleva un tiempo al desierto. No podemos vivir toda la vida en el desierto. Es como no sé, es como prepararse en una carrera y vivir toda la vida estudiando y nunca recibirte. Entonces es un tiempo lo que es el desierto. Pero luego del desierto ahora tenían que ir a conquistar. Y en el desierto tenían horas, años para meditar en la palabra, meses, para arrepentirse, para humillarse, para quedarse en sintonía con Dios, para ver cómo mueve su mano, para que trate con nosotros. Y de mientras vemos la nada misma, vemos que todo está igual, vemos que todo... Bueno, en ese tiempo de desierto, ahí vemos que el Señor trabaja con nosotros. Pero ya ahora le está diciendo que tome la tierra prometida, ya le dio la orden de que se levante, que ya dejó atrás el desierto. Entonces, lo que vemos ahora es que Jehová no les va a decir, bueno, encerrate en la cueva de Adulán, quédate mucho tiempo orando, buscando. No, no le está diciendo eso. Ahora le dice, Jehová le dijo a Josué, levántate. Fíjense, automáticamente le está diciendo, levántate. No es tiempo de llorar, basta. Esto es lo que nos dice muchas veces el Señor. Señor, ¿hasta cuándo? Levántate, te está diciendo, y hacelo. Hay un tiempo para, pero hay que saber discernir. Hay veces que el Señor nos quiere tener en el desierto y calmarnos y no queremos. No, no, ahora, voy ahora, me levanto y todo lo puedo en Cristo que me... No, no. Hay que saber discernir los tiempos de Dios. Entonces dice, Jehová le dijo, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Fíjense que Dios le está diciendo ahora. ¿Por qué estás exagerando tanto, Josué? ¿Por qué llorás tanto así? Está bien que haya reverencia, que la hay. Está bien que haya humillación, que la hay. Está bien que haya rasgado tus vestidos porque estás enojado. Está bien que necesites consuelo, todo. Pero estás exagerando, Josué, tranquilo. Te estás ahogando en un vaso de agua, le está diciendo el Señor. ¿Se entiende? Pero acá Dios está tratando con Josué, con el pueblo, con todos. Esto es lo que vemos, lo majestuoso que es. Entonces le dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y ahora les viene a hablar, ahora le viene a revelar. Fíjense que ahora, cara a cara, Josué con Dios encuentra la respuesta de lo que está pasando. Entonces, en el versículo número 11 le dice Jehová, le dice, Israel ha pecado. Ahora, fíjense que Josué no entendía nada. Josué es más, me imagino que en este momento estaba diciendo, nos circuncidamos, sí, hicimos bien, cruzamos el Jordán, a ver, alguno se habrá quedado, nos circuncidamos, festejamos la Pascua, alguno no la habrá festejado, alguno habrá comido pan sin levadura. Imagínense las cosas que les pasaba por la cabeza a Josué. Perdimos, capaz que este pueblo, y toda la, bueno, y ahora el Señor le empieza a revelar todo, le dice, Israel ha pecado. Y ahora Josué se pone en sintonía con Dios y empieza a entender un poco. Deja de victimizarse, ve cuál es el error y rápidamente a corregirlo. De esto se trata una iglesia, de esto se trata el cuerpo de Cristo. Corrige lo deficiente, esto es lo que tiene que hacer el pastor. Por eso el pastor tiene la autoridad de expulsar a una persona, de excomulgarla, de sancionarla, cuando hay algo que no está bien y que es perjudicial para el pueblo de Dios, por la salud espiritual de una iglesia. Para eso están llamados los pastores. Entonces Jehová le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Este es el problema, que había un pacto. No tocaréis del anatema, no podían tocar nada de Jericó y lo quebrantaron. Entonces ahora Josué dice, con razón. En el capítulo 6, versículo 17, 18, nos dice que nos guardemos del anatema. Ahí empieza a entender Josué. Entonces empieza a decir, han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Entonces acá el Señor le revela todo a Josué. Pero fíjense que Josué estaba postrado delante del arca. Hoy muchos dicen que hablan con Dios cara a cara, pero no se postran, no están en la presencia de Dios, y cuando digo la presencia de Dios estoy hablando de la palabra. Porque según los delirantes, todo hablan con Dios. Sí, sí, el Espíritu Santo me abraza, el Espíritu Santo, yo voy y me muevo así y me desmayo, y la presencia del Espíritu Santo es mirar al cielo con cara de tonto, y bueno, esos son todos paganismos que se ha metido en la iglesia. Pero acá vemos que
Josué buscaba de Dios y Dios le da la respuesta. Entonces le dice que han tomado del anatema. ¿Qué significa el anatema? Los despojos que eran de todo lo de valor, tenían que quemar todo Jericó. Y lo de valor era para Jehová, apartado para Jehová. Pero acá, y el pueblo no podía tocar esto. Han hurtado, dice. Bueno, robaron, ladrones. Fíjense cómo están violando los mandamientos. Y un hombre solo estamos hablando. Han hurtado, han mentido, están nombrando los mandatos que están violando. Dice, y hasta han guardado entre sus enseres. Acá vemos que todo sale a luz. Acá vemos que rompen el pacto y el problema es que no está Cristo. No hay un abogado, no hay un sumo sacerdote que pueda interceder por ellos. Si hubiese estado Cristo, tranquilamente se pone Cristo y te dice, yo ya pagué por ellos. Tené misericordia, dale tiempo, que ellos van a corregir todo esto. Y Acán hubiese tenido un tiempo de misericordia, pero no lo tuvo porque estaban bajo la ley. ¿Se entiende cómo funcionaba antes la ley? Hoy es lo mismo, pero está Cristo en el medio. Entonces ahí está la gracia. Pero aún así hay consecuencias del pecado. Entonces ahora, y fíjense Jehová ahora va a hablar a Josué. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Fíjense cómo está entendiendo Josué esto. ¡Apa! Por el anatema, porque robaron, porque lo escondieron. Hay alguien en el pueblo que lo robó. Ya Josué está como loco. Y esto es como debería ser un pastor que tiene celo por las cosas de Dios. Un pastor que sabe que una de sus ovejas anda en cosas raras, que se anda drogando, que anda en cosas raras, que está siendo perjudicial para el pueblo, automáticamente tiene que poner cartas en el asunto. No, que bueno, que misericordia, tengamos misericordia, pongamos la otra mejilla. No. Eso es no saber aplicar las escrituras. Acá cae todo un pueblo y queda en vergüenza por culpa de un hombre. Bueno, y la negligencia de los líderes también. Entonces les está diciendo ahora, no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Todo depende de Jehová. Por eso dice que, a ver, vencieron un pueblo poderosísimo. Jericó y esas murallas que eran la inconquistable se la llamaban. Pero eso porque Jehová estaba con ellos. Ahora, si Jehová no está con vos, no van a vencer ni a una hormiga. Esto es lo que Josué sabe. Entonces, hola Yulitza Pérez Padilla, ¿cómo andás? Marcelo, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Marce, querido? Gracias por estar ahí. Entonces, ahora le está diciendo, no podrán hacer frente a sus enemigos. Y esto es lo que tenemos que entender de una vez por todas, que si Jehová no está con nosotros, que si Cristo no está con nosotros, nada podéis hacer. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? A ver, ese versículo, cuando Pedro le dice, no recuerdo bien cómo era el versículo, pero el Señor Jesús, cuando estaba la multitud, creo, o los discípulos dijeron, no, muy dura la palabra, no, ¿quién la puede resistir? Y se fueron. Y Pedro les dijo, Jesús le dice a Pedro, ustedes también se quieren ir con ellos, vayan. Jesús te dice así, ¿querés irte al mundo? Andate. ¿Querés ir a la filosofía? Andate. ¿Querés ir a la ciencia? ¿Querés ir a la homosexualidad? ¿Querés ir al lesbianismo? Al social? A donde quieras. Pero Pedro, cuando les abrió la puerta, Pedro dice, Señor, ¿a quién iré sino a ti? Claro, entendió que no somos nada. Entonces, porque sin mí nada podéis hacer, dice Juan 15:15. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a tomar las cosas de diferente manera y no como a Jesús como un chamán, como un Dios milagrero, como alguien que me va a ayudar como porque me lo merezco. No. Acá lo que está diciendo, dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Imagínense esta palabra, anótenla en la Biblia, no sé si ustedes escriben la Biblia, pero yo les recomiendo que sí, que tengan una Biblia de estudio y que la escriban, que la anoten. Fíjense cómo está la mía. La mía está toda escrita y me sirve que cuando abro ver versículos donde relacionar, traten de tener así. Después, bueno, tengan una Biblia linda. Hay veces que me da vergüenza, saco la Biblia, escrituras por todas partes y solo yo me entiendo. Pero bueno, en esta parte, Jehová le está diciendo, ni estaré más con vosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor?
Le está diciendo a Josué, Josué, ¿vos sos crítico? ¿Vos sos dramático? Yo soy más dramático, le está diciendo el Señor a Josué. Recuerden que Josué le estaba diciendo, ay no, Señor, el nombre de Israel va a ser borrado de la tierra. ¿Qué harás tú con este nombre? Nosotros que vamos a morir, vamos a desaparecer. Se pone en dramático. Ahora el Señor también se pone en dramático y le está diciendo, no estaré más con vosotros. Imagínense Josué. Y esto es lo que tienen que tomar los pastores. Esto es lo que tienen que hacer de entender que si Dios no está con nosotros no sirve de nada. Recuerden la iglesia de Sardis en Apocalipsis, que decías, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Así andan del sistema religioso. Jehová no está con ellos, Jesús no está con ellos. Y así andan por la vida, llevando obras religiosas, predicando, orando, todo, y Dios no está. Qué cosa loca, ¿no? Bueno, acá le está diciendo, no estaré más con vosotros. Dice, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces acá, y Josué automáticamente a encontrar el anatema. ¿Quién fue el ladrón? ¿Quién fue? Ese sería un pastor sano, de sana doctrina, un pastor temeroso de Dios, un pastor que ama al pueblo y un pastor que corrige lo deficiente. Fíjense que Josué ahora no va a decir, bueno, que ponga la otra mejilla acá, no lo juzguéis al hermano, porque no somos quienes para juzgar. No, se hubiesen ido todo al infierno, no hubiesen conquistado nada. Ese es el buenismo humano. Entonces acá estamos viendo de que Dios le dice que no va a estar más con ellos a no ser que este pecado, que se pongan a cuenta con este pecado. Entonces, en el versículo número 13 vemos que Josué dice, acá en el versículo 13 dice, levántate, santifica al pueblo. Le está diciendo, pastor, hace tu obra, para esto fuiste llamado. ¿O qué fuiste llamado? ¿Para recibir diezmos nada más? ¿Para tener honores? ¿Para tener una camioneta? ¿Para hacerte ver? No, levántate y santifica al pueblo, que para eso está llamado. Bueno, yo sé que esto es ciencia ficción para muchos pastores. Levantarse y santificar al pueblo, no, esto es Hollywood. Porque claro, ¿qué le importa al pueblo mientras hayan diezmos? Entonces acá el Señor le está diciendo, levántate, santifica al pueblo, siempre la santidad. Dice, y santificaos para mañana, le está diciendo, porque Jehová, el Dios de Israel, así dice, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Esta es la orden contundente. ¿Qué significa esto a la realidad de hoy? El anatema, acá está hablando de un pecado, algo que estaba transgrediendo, que estaba violando el pacto de Dios. Bueno, en una iglesia hay tantas cosas que violan el pacto de Dios. La diferencia es que está Cristo. Pero esto no excede de que el hombre, el pastor, no tenga que hacer su trabajo. El pastor tiene que estar viendo, analizando todo cómo es la salud espiritual de su iglesia. Si hay sexo ilícito, si están noviando los hermanitos entre ellos, si hay cristianos pervertidos, que piden los celulares de las hermanas con la excusa de que vamos a orar, hermanita, vamos a orar, y después quieren otra cosa. Mujeres sensuales que van todas escotadas, que van caminando y se les nota todas peores que rameras se visten. Entonces, todas estas cosas, los pastores están para corregir, corrige lo deficiente. Acá estamos viendo un caso de que Josué lo tiene que corregir para no estar lejos de Dios. Podés dejarlo y dejar a la iglesia como está, que siga todo en su pecado, todo bien. Te vas a querer convencer de que Dios está con vos, pero Dios no está con vos. Por eso está diciendo, no estaré más ahí con vosotros donde hay pecado. Entonces, ahora, en el versículo número 14 dice, os acercaréis pues mañana a vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y su casa que Jehová tomare se acercará por varones. Acá vemos que empieza la búsqueda ahora. Acá empieza la búsqueda y empieza el castigo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Josué ahora empieza a poner manos a la obra. Fíjense que no se queda 5 años llorando. No, de un día al otro. 2 días habrán estado ahí. Pero ya, fíjense cómo es la cosa. ¿Podemos caer en una batalla, en una guerra? Sí, obviamente. ¿Nos pueden humillar? Sí, seguramente. ¿Vamos a rasgar nuestros vestidos? Sí, seguramente. Pero vamos a ir a Jehová hasta que Él nos levante. Esto es lo que hizo Josué.
Se fue al arca, se fue a la presencia, Señor, hasta que no me levantes, hasta que no me hables, yo de acá no me muevo. Y ahí se cumple lo que dice Isaías 30:15. En paz, en serenidad, en tranquilidad, en reposo seréis salvos. Hasta que escuchemos la voz de Dios, no salir corriendo a pelear. Imagínense que Josué, después de Jai, vaya de vuelta a pelear contra ellos. Le hubiese ido mal, peor. Entonces acá vemos que empieza la búsqueda. En el versículo 15 dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. ¡Epa! Dios es amor, biribiri, biribiri, dicen muchos religiosos. Bueno, acá sabemos que Dios es fuego consumidor, es justo y no hay un abogado, no está Cristo. Entonces Dios ejecuta el juicio. Entonces acá estamos viendo que quemar significa juicio. Entonces el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y ya el Señor habló de que era Acán. Entonces nos dice, y todo lo que tiene también, fíjense cómo la ira de Dios cae sobre el hombre que tenga el anatema y sobre todo lo que tiene, sobre todas sus pertenencias, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Este es el problema. Cuando se comete maldad en el pueblo, en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, paga todo Israel. Todo el pueblo de Dios tiene que pagar esa maldad. Por eso, y cuanto más cuando los pecados son de los pastores, de los líderes. Ahora viene a investigar. En el versículo número 17, Josué empieza con manos a la obra. Y además, fíjense otra cosa. Fíjense en lo que es un buen líder de Dios. Un hombre de Dios, en un momento de humillación, Josué no se puso a llorar delante del pueblo. Porque ¿cuántos hay de nosotros que tenemos un problema y nos ponemos a llorar en los grupos de WhatsApp, nos ponemos a llorar entre medio de los hermanos cuando se reúnen y yo acá estoy y nadie me quiere y el problema y mi hijo mayor, Señor, y no me escucha y nos ponemos a ponernos en víctima delante del hombre? Y lo único que estamos haciendo es darle lugar al hombre que te pise la cabeza, porque lo que menos le interesa es lo que te pasa. Pero vemos que Josué no va delante del pueblo de Israel, no va delante de la congregación. Ay, hermanos queridos, el Señor no quiere nada con nosotros. No, no se pone en víctima. ¿Por qué? Porque Josué tiene una presencia, Josué tiene un respeto. Todos les dijeron, los rubenitas, todos te vamos a obedecer, solamente que Jehová esté con vos. Y Josué no puede estar ahora llorando como una nena delante del pueblo. Delante de Dios desgarra todo y llora todo, exagerado, como sea, pero así somos nosotros. Yo cuántas veces me puse delante de Dios y exageraba todo, y de una cosita tan chiquita hacía algo tan grande, tan dramático, y así somos. Pero delante de Dios en la intimidad. Ahora, Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer, y ahora se levanta Josué y les dice, tenemos que hacer esto. Y vuelven a tomar, y se vuelven a reagrupar para tomar las medidas que tienen que tomar. Esto es lo que hace un buen líder de Dios. Pero vemos pastores que se victimizan, que son pobrecitos, le tienen miedo a Satanás, le tienen miedo a esto, y así viven por la vida, hasta que el diablo se los lleva. Pero acá vemos que ahora empieza a investigar. Versículo 16, Josué dice, Josué, pues, levantándose de mañana, fíjense que se sigue levantando de mañana, para orar, para seguir buscando, temeroso, ahora sí está buscando de Dios. Ahora sí que está en sintonía con Dios de nuevo. No le está haciendo caso a estos, a los dos espías, al de la tribu de Zabulón. El hermanito Juanito tiene 3 días de convertido y está opinando que la iglesia tiene que hacer esto. No está con esas cosas. Ahora está en sintonía con Cristo nuevamente. Entonces nos dice, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Bueno, acá lo que vemos es que juntan todas las tribus y de todas no sabemos cómo. No, lo busqué, lo traté de encontrar y nos dice que solamente fue tomada la tribu de Judá, guiado por el Espíritu Santo, no sé cómo, pero de las 12 tribus, Judá. Jehová estaba con ellos, no quedan dudas. Entonces, ahora estamos viendo, no sabemos cómo, pero fue tomada la tribu de Judá. Acán empieza a ser acorralado. En el versículo 17 dice, y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, haciendo luego acercado la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sobdi, hizo acercar la casa de los varones y fue tomado Acam. Fíjense, desde la tribu a la familia hasta la casa, hasta que llegaron a Acam.
Y ahora lo que vamos a ver es que aparece Acán, que este es el responsable de esta caída, junto con otras cosas más, pero es el principal responsable, y vemos que fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, fíjense que Josué está siendo prudente, hijo mío, le está diciendo porque era del pueblo, cometió un error, cometió un pecado, y le está diciendo, hijo mío, dice, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declaradme ahora lo que has hecho. Entonces ahora lo acorraló, ahora vemos que le dice, ¿qué es lo que hiciste? Y luego le dice, no me lo encubras. Jehová estaba con él, y acá estamos viendo cómo queda acorralado. Y vamos a ver que Acán admite que hay algo que es lo que hizo, que es todo producto de la avaricia. Entonces en el versículo 20 dice, Acán respondió Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová. ¿Qué es lo que vemos acá? Admite el pecado, reconoce, confiesa. ¿Cuál es el problema? Que confiesa cuando está acorralado, cuando ya lo pusieron entre la espada y la pared. O sea que no hubo un arrepentimiento, porque bueno, pudo haber, en algún momento pudo haber dicho, no, la verdad que hice esto está mal, tomá, Josué, la verdad que tuve codicia, todo, pero, o sea que no hubo un arrepentimiento genuino. Lo que tiene ahora es remordimiento, como Judas. Entonces, lo que vemos, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y ahora le viene a contar. Y fíjense cómo funciona siempre el pecado cuando caemos. Dice, pues, vi. Acá tenemos el principio de cómo se cae en pecado. Vi. ¿Qué es lo que hace el ver? Ver, codiciar y tomar. Esta es la ley para caer. Cuando hay una tentación y para caer al pecado pasan estas tres cosas. Vio, codició y tomó. Eva estaba delante del árbol del fruto del bien y del mal. ¿Qué es lo que dijo Eva? Cuando le preguntan, vi el árbol que era bueno, codicié el árbol que era bueno y lo tomé. Lo mismo. David, cuando sale a... hoy justo el otro día vi un meme de un gordito que dice, que anda por todos lados, y decía, David cuando vio a Betsabé, y estaba el gordito ese diciendo así. Pero bueno, David, cuando ve a Betsabé, además de decir, ¿qué es lo que hace? Vio, tenía ojos, obviamente. El problema es que cuando vemos, codiciamos, que nuestra mente empieza a codiciar, empieza a querer, empieza a anhelar, y después lo tomamos. Esos son los pasos del pecado. Entonces acá estamos viendo que Acán dice, pues, vi entre los despojos. Fíjense que ahora está diciendo despojos. Y acá está como minimizando. Yo vi entre estas porquerías, esta es la nada misma, acá, total, esto le iban a tirar, le iban a quemar, esto no sirve de nada. Lo tomé porque antes que se tire. Entonces, está tomando una postura de vi entre los despojos, esto que no servía para nada, un manto babilónico, estaba bueno, muy bueno. Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Vio, codició y tomó. Entonces, pero lo quiere seguir justificando, está minimizando, vi como un despojo ahí, entonces, ¿no? ¿Qué tanto lío? ¿Dios se va a enojar por esto? Sí. Acá estamos viendo que Dios sí se enoja por esto. Entonces, Satanás nos está acercando así. Totalmente, Cinia Fernández. Bueno, igual tratamos de sumar cosas que son chistosas o por ahí no, o comentamos cosas porque son estudios. Esto no es una iglesia, no es un culto público que se merece la extrema reverencia. Es más, charlamos con ustedes, hablamos, me cuentan algo. Son estudios que es como que estamos en una casa y estamos comiendo algo y leyendo la palabra. Ese sería el espíritu. Nada más que no los puedo escuchar, los leo nada más. Bueno, entonces, acá estamos viendo que vio, codició y tomó. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Entonces estamos viendo que debajo de su tienda, de su carpa, o como lo llamen, había hecho un pozo y puso todo ahí. Y más profundo estaba el dinero, la plata. Entonces estamos viendo que esto significa avaricia,
codicia. Entonces, acá vemos que no vemos un arrepentimiento de Acán, vemos que no fue acorralado y solamente salió a luz, pero no vemos ninguna situación de arrepentimiento de este hombre. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Fíjense que Josué estaba como loco. Josué quería corregir lo deficiente a como dé lugar. Este es el oficio del pastor, así tiene que estar por su iglesia. Así debe ser el celo por sus ovejas, por el pastor, por su rebaño. Entonces lo que está diciendo es que fueron corriendo a la tienda y es aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Había sido como Acán había dicho, versículo 23. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Bueno, ahora Acán se encuentra en una situación de que tiene que pagar las consecuencias de su pecado. Pero acá vamos a ver que no es que decimos, bueno, Josué está enojado y se va a desquitar con Acán. Los familiares que murieron de las 36 personas están pidiendo justicia, entonces, bueno, lo van a matar a Acán. Este pueblo era malo, era rebelde y querían matar a todos. No. Están en una situación, pero se van a regir por la ley que ya vimos en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo, en Números, ya vimos la ley. Y la ley civil, ¿qué es lo que demandaba? Este hombre hurtó, mintió, escondió, merecía apedreamiento. Entonces, esto era la ley. Esta era la dureza de la ley. Entonces vemos que lo trajeron a Josué. Josué era el líder máximo. Era un asunto difícil. Estaban trabados ahí, no podían conquistar la tierra, no podían avanzar, estaban humillados, estaban en una situación y se los llevaron a Josué. Y nos dice, y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Bueno, lo sentenciaron culpable. Lo encontraron con las manos en la masa, con el tesoro escondido, lo encontraron que confesó todo, no quedaban dudas. Entonces, en el versículo 24 dice, entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, fíjense que aparece acá sus hijos y sus hijas. Y acá no nos podemos preocupar, diríamos, sus hijos y sus hijas. Y encima ponen bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenían y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá estamos viendo de que ahora van a tener que destruir todo, el dinero, el manto, van a tener que destruir todas las ovejas, su tienda, todo lo llevaron al valle de Acor. Este valle significa turbación o desgracia. Pero ¿por qué sus hijos? Nosotros decíamos, bueno, pero si Acán fue el malvado, fue el perverso, y acá muchos podrían decir, no, bueno, pero es que las maldiciones hereditarias, todo que heredarán a sus hijos y sus hijos tienen que pagar. No. Cada uno va a cumplir con su pecado. Por ejemplo, yo si bien hay maldiciones hereditarias que vienen de parte de familia, todo que si estamos en familias tomadas y bueno, las consecuencias del pecado se pueden ir de generación en generación. Pero yo soy responsable. Si yo digo, mi papá es borracho, a mí no me queda otra que ser borracho. No, no, eso es una justificación. Yo puedo tomar la elección de no ser borracho. Entonces, y acá vemos que aparecen los hijos de Acán. Entonces decimos, pero qué injusticia, ¿por qué matar a los hijos cuando Acán fue el malo? Pero no, lo que vemos es que hay principios donde los hijos seguramente también codiciaban ese dinero, también sabían que ese dinero estaba escondido, no entregaron a su padre. Ellos tomaron lo que era la postura de que también codiciamos y queremos este anatema. ¿Se entiende? Entonces, ahora va a haber un castigo para toda la familia por encubrir. Era la familia perversa, no era que solamente Acán. Y lo que vemos es que ya seguramente toda su vida, es nada más que ahora salió a luz, pero siempre habrán codiciado. Entonces vemos que Josué en el versículo 25 dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Ahora le está diciendo, claro, ¿por qué te ensañaste con nosotros? ¿Por qué hiciste que esto caiga contra nosotros? Dice, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Quemados. Piedra. Piedra significa el juicio, el castigo. Quemados, el juicio, la ira de Dios.
Entonces vemos que cómo muere sin Cristo. Qué pena, porque nosotros podríamos decir, ay no, qué malo este Acam. Y es más, si llegan a ver la serie de Josué o estas series que hacen bíblicas, si bien son bastantes bíblicas, pero te lo ponen a Cam como un personaje perverso, malo, y a uno le termina teniendo un odio más. Pero no, este hombre robó. ¿Quién de nosotros no robó? No es que somos mejores. La única diferencia es que nosotros estamos bajo el tiempo de la gracia y gracias a Dios llegó Cristo. Y el pobre Acam no tuvo a Cristo. No digo pobre, porque seguramente era un hombre pecador. Y seguramente por ahí ni se arrepintió, no lo sabemos. Pero lo que vemos es que no había un abogado. Imagínense que cuando estaba en el medio, fíjense lo que dicen, todos los israelitas, dice, los apedrearon. ¿Qué pasa si antes de que caiga la primera piedra aparezca Jesucristo y diga, yo ya he pagado por Acam? O que diga, como dijo con la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es lo que hizo Jesucristo en el Nuevo Testamento, que antes no estaba. Por eso vemos la dureza de la ley. Entonces, acá estamos viendo que los quemaron y después de apedrearlo. Esto es lo que pasa sin Cristo. Versículo 26. Dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Permanece hasta hoy significa que Josué es el que escribió este libro y esas piedras estaban hasta cuando él escribió. Después capaz que, obviamente que ya no está más. Entonces nos dice, levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Fíjense cómo es la justicia de Dios. Hay pecado y la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces acá hubo un pecado y la ira de Dios satisfizo cuando cae sobre el culpable. Dios no dará por inocente al culpable. Entonces acá nos está diciendo que luego de que la ira de Dios fue satisfecha, acá estamos viendo que se volvió del ardor de su ira. Dios ejecutó el juicio porque es eternamente justo. No estaba Cristo, hoy estamos bajo el tiempo de la gracia. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos es que dice, y por esto, aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Acá estamos viendo que el Valle de Acor significa turbación o desgracia. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, ya hemos llegado hasta acá, fue bastante lindo, bastante extenso, o lo hicimos extenso, porque por ahí si lo leemos de una manera más rápida, no tomamos lo mejor, pero vimos versículo por versículo desde que empezamos, no se nos escapa ni una palabra. Ese es el trabajo que nos estamos tomando. Entonces, bueno, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, como dice Cinia Fernández. Espero, ¿vieron cómo es esto? Que cuando estábamos en Mateo era Cristo, Cristo, Cristo por todas partes, y ahora acá estamos viendo la ausencia de Cristo. Qué triste. ¿Se entiende? Todo lo que significa, lo que representa. Entonces lo estamos viendo desde de un enfoque, de otro, de un libro, y bueno, siempre Cristo. Por eso la Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado y vamos a terminar en oración, así mañana es el día de descanso, tanto mío como de ustedes. Hay veces que ni descanso, digo, me gustaría hacer el estudio, me siento vacío, pero bueno, tomamos un día para no fatigarnos. Así que, Eva Ubado, ¿cómo andás, Eva? Hace rato que no te veía, gracias por estar ahí. Siempre veo que comentás en YouTube, en los videos, estás ahí atenta, así que bueno, gracias por estar ahí. Luisa de la Cruz también, de Estados Unidos, muchas gracias porque se están sumando mucha gente a los estudios y bueno, eso es algo muy bueno. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, te damos gracias por tu amado Hijo, te damos gracias porque hemos nacido en el tiempo de la gracia, hemos nacido en el tiempo donde tu Hijo amado ha derramado su sangre por nosotros. Qué difícil hubiese sido haber nacido antes de Cristo. Era una ley muy alta, tú no darás por inocente al culpable, no podríamos haberla cumplido, y nuestros juicios estaban sobre nuestra cabeza, Señor. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos de que el pecado no es un chiste en una iglesia, en una casa, en una familia. Ayúdanos a entender de que por el pecado de Acam, el pueblo ha caído y ha sido destruido, Señor. No destruido, que ha sido perseguido y derrotado, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, a no caer
en tentaciones, en pecado. Es difícil, somos carne miserable de nosotros porque no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, eso hacemos, pero no nos justificamos con eso, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conquistar la tierra prometida, que son todas estas naciones a conquistar en nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu tiempo, conforme a todo lo que es tu soberanía, Padre Santo, y a todos los que tienes para cada uno de mis hermanos, para mi vida, para mi familia, el ministerio de mis hermanos, para todos nosotros, Padre Santo, y que no nos veas como personas individuales, sino como un grupo, Señor, para que tengas misericordia del cuerpo de Cristo. Yo necesito de mis hermanos, Señor, cuando nos unimos en oración, en palabra, Señor, tú estás en el medio y ten misericordia de tu pueblo, de tu rebaño, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén. Muy bien, Dakota Zúñiga, Tony Aguilar, gracias por estar ahí, Tony. Cintia, muy bien, ¿cómo andás ahí? Gracias. Cinia Fernández, muchas gracias. Yulitza Pérez Padilla, de Cartagena, muy bien. Lizzy Torres, que está desde el principio hasta el final, qué bien. Karina Jiménez, que seguramente anda por ahí. Bueno, todos mis hermanos que siempre se conectan y que estamos siempre con los estudios. Gracias, Sebastián, me dice ahí Luisa de la Cruz por compartir los estudios. No, el placer es mío, compartir es algo que me gusta, que amo hacer. Udelia Harrick también, muchas gracias, estuviste desde el principio. Espero que sean de bendición, que la Biblia esté toda escrita, que sean buenos maestros, que sepan enseñar, Emilia, todos los que están ahí. Gracias, gracias. Gracias a todos los que están ahí y que siguen los estudios día a día. Entonces, bueno, día domingo. El día domingo, 19:30 horas. Ese va a ser el horario oficial para que no nos confundamos ni nada. 19:30 horas, el estudio de la doctrina de la mujer. Así que vamos a empezar con la mujer y van a ser varios estudios, veremos hasta dónde el Señor nos dé, pero vamos a ver todas las mujeres, tanto las mujeres de Dios como las mujeres de Satanás. Así que bueno, María Martínez, Unción City en la USA. Muy bien, de Estados Unidos también María Martínez, qué bien, gracias por estar ahí. Así que bueno, mis queridos hermanos, gracias. Bueno, día domingo, 19:30 horas, la doctrina de la mujer y cuánto más, todas mujeres. Así que gracias. Gracias, Chinito, por estar ahí, Cinia Fernández y a todo. Bueno, nos estamos viendo, que Dios los bendiga, y el domingo nos vemos con la doctrina de la mujer y no me dejen solo, que seguimos con todo. Que Dios los bendiga.